Victoria antes de la Copa. Arrancamos. ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas. Victoria del Real Madrid 80-88 justo antes de la Copa del Rey. Victoria pues bastante dura, ¿eh? Ha sido un partido que ha tenido sus momentos de complicación. El Real Madrid que por momentos parecía que se llevaba de calle el partido, pero se nota que este UCAM Murcia es un equipo con ese espíritu de intensidad, combativo. Yo creo que es un equipo que podía haber sacado más resultados de los que ha sacado a día de hoy en Liga Andesa, porque es un equipo bastante bien trabajado. Y la verdad es que nos lo ha puesto bastante duro. De hecho, el Real Madrid a mí en general tampoco me ha gustado excesivamente baloncestísticamente, a nivel de pases, a nivel de juego, a nivel de dinamismo, a nivel de hacer un juego fluido en el 5 para 5. Creo que nos hemos llevado el partido desde la calidad, desde el físico, clave evidentemente el rebote. Cuando el Real Madrid tiene este tipo de partido donde no le salen las cosas, la segunda oportunidad, controlar el rebote es fundamental, y por ahí el partido se ha marcado pues una línea de clara tendencia positiva para el Real Madrid de Chus Mateo, ¿no? Pero nos ha costado mucho enchufar por fuera desde el principio. Luego ya sí que hemos encontrado un poquito más de tiro exterior en la segunda parte, sobre todo en el tercer cuarto. Y bueno, lo dicho, es un partido que ha sido bastante incómodo desde mi punto de vista para este Real Madrid, previo paso de la Copa seguramente. También el equipo muy mentalizado para estar bien de cara a la Copa, ¿no? Pero bueno, sacar partidos sin hacer un buen baloncesto tiene también el lado bueno de las cosas, ¿no? Que significa también que mentalmente es un equipo, pues, que está muy metido en las dinámicas de partido, y por algo, obviamente, vamos, líderes de la Liga CB, ¿no? Voy a ir destacando varios jugadores porque es verdad que a nivel de asistencias hemos estado bajos, el tema de las pérdidas un tanto descontrolado, el equipo ha estado bastante errático en esa comparativa de agresividad respecto a Murcia. Antes de los nombres propios del Real Madrid, chicos, bueno, el anecdotario protagonizado por Sito Alonso apuntando los tiros libres lanzados por cada uno de los equipos. Yo pienso sinceramente que podía haber tirado a lo mejor alguno más, Murcia, no lo descarto, alguna jugada puntual, aunque a nivel defensivo creo que ellos han estado mucho más enchufados que el Real Madrid, les he visto mucho más concentrados, más intensos y más agresivos, por lo tanto creo que es normal que haya habido mucha diferencia, y de hecho creo que a ellos no les han pitado alguna falta también, o sea que realmente, bueno, ahí está la anécdota. Sito Alonso suele ser un técnico que se queja bastante y no me sorprende, pero bueno, que sí, que al Madrid le podrían haber pitado alguna falta que se hubiera transformado en tiro libre más, sí, pero también a UCAM Murcia le podían haber pitado alguna más. Por lo tanto, creo que el diferencial se hubiera mantenido muy similar al que al final se ha mantenido, ¿no? Los tiros libres, que al final, por supuesto, ha sido importante, por supuesto, como digo, para la victoria blanca. Pero bueno, en cuanto a destacados, obviamente hay que hablar de Mario Gesson, ya 14 puntos, 9 rebotes. Es verdad que ha estado fallón en el tiro de 3, pero partidazo de Super Mario con 21 de valoración y dando en la segunda parte consistencia, sobre todo en el tercer periodo. Esas situaciones donde otros no eran capaces, sobre todo los bases. Yul, por ejemplo, ha hecho un muy mal partido. El Chacho tampoco, para mí, más allá de sus 9 puntos, creo que no ha dirigido muy bien al equipo. Creo que Gesson ya por ahí ha tomado determinación en el partido, igual que Janan Musa, creo que también por ahí ha tenido algún momento, aunque no he visto esa frescura en el juego del Real Madrid, las penetraciones, a la hora de buscar el extra pass, mover, en todo eso un poquito cerrado el Real Madrid en el día de hoy, como digo. Pero bueno, Yabusel me ha gustado bastante, 11 puntos, 5 rebotes, buen partido de Gerson, que sobre todo por dentro cada día está haciendo más daño, ha sido muy importante en el rebote. También Gaby Deck, casi en dobles dígitos. Bueno, estos partidos espesos, de espesura, donde, digamos, no es un partido muy transparente, Gaby Deck se siente también cómodo, sabe acomodarse a estos partidos a cara de perro, y frente a jugadores como Xavier Rojas o James Anderson, pues creo que ha dado una muy buena cara el Tortu. Por momentos, sobre todo en la primera parte, ha sujetado junto a Tavares al equipo, dos jugadores pilares del equipo. Y evidentemente hay que hablar del que ha sido el MVP, como no, Edy Tavares, 18 puntos, 10 rebotes, partidazo descomunal de Edy. Y bueno, además en un día que no era fácil, porque Pustoboy ha hecho el partido de su vida, el ucraniano, y con Diop era más fácil la vida, obviamente, con Ilman y Diop, pero con Pustoboy ha habido momentos donde los pivots han sufrido, y Tavares ha tenido que sacar un partido en un escenario frente a un tipo realmente súper motivado, haciendo un auténtico partidazo. Y ya os digo que este Murcia me parece un equipo bastante potable dentro de lo que puede ser equipo aspiración playoff, o sea que cuidadito a ver cómo termina esta gente de cara a final de temporada, ¿no?
pues nada, poquito más que decir del partido, que me ha faltado un poquito más de juego en equipo. Creo que hemos perdido balones muy tontos, muy absurdos, de nuevo, al final 13 pérdidas, pocas asistencias, en el sentido de que creo que es un equipo que tiene mucha más riqueza para dar pases y facilitar canastas a su compañero, o hay mucha individualidad que también te puede darle los partidos, y, por supuesto, claves los rebotes y los tiros libres que ha obtenido el equipo, también por un punto de exceso de velocidad para mí y de agresividad defensiva de este UCAM Murcia, que es normal también. Al final, cuando juegas frente a equipos muy superiores a ti en talento, tienes que intentar nivelar el partido por otro tipo de parámetros, así que tampoco me ha sorprendido y no me parece que haya sido algo excesivo, simplemente han sido agresivos deportivamente hablando. Chicos, pues nada, dejadme vuestra opinión del partido que os ha parecido esta victoria al Real Madrid. Os pido disculpas por la voz que presento, pero bueno, intentaremos ir recuperando. Y nada, chicos, a tope, líderes en Liga Andesa, también súper bien en Euroliga, líderes ahí también. Bueno, ahora con un partido menos, pero en la zona de líderes, así que buenas sensaciones, ¿no? Aunque haya momentos mejores o peores del juego, creo que el equipo tiene muchas armas para contrarrestar a los rivales, mucha versatilidad, mucha capacidad para hacer daño y yo tengo mucha confianza, más allá de momentos de pico de sierra del equipo, creo que estamos en una dinámica y estado anímico muy bueno. Venga chicos, dejadme vuestro análisis del partido y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.